Ser rey implica mucho más que salirse con la suya. En la película Rey León, Mufasa le dice a Simba esta lección sobre su futuro rol como líder de la manada. Era un pedazo de consejo entre muchos en la preparación a la hora de pasarle el título y el trono en el futuro. Es una lección que Simba necesitaba. Como leoncito, Simba pensaba que cuando crecía y tomaba el mando podía hacer lo que él quería. Lo que Simba no entendía era la realidad de la oposición que enfrentaría como futuro líder y la necesidad de comprometerse a un propósito más grande que su propia felicidad. Si un líder piensa en sí mismo y de recibir todo por sí mismo, no tendrá capacidad para triunfar sobre los enemigos, y su gente no podrán sobresalir cuando los problemas surjan. Ser un buen líder requiere más que solo poder, demanda un entendimiento y responsabilidad y conexión. Demanda escuchar a otros y una disposición de someterse al mejor plan. Josué se encontró en una situación parecida. Después de salir de Egipto a andar por el desierto por más de 40 años, Josué sirvió fielmente como ayudante al líder de Israel, Moisés. Pero cuando Moisés murió, le tocó a Josué tomar el mando de liderar a Israel, y la manera que fue llamado Josué a liderar era someterse a Dios en obediencia. Josué, capítulo 1, versículo 1 al 11 nos enseña que la única respuesta al llamado de Dios es obedecer. ¿Cómo se puede obedecer? En el pasaje de Josué vemos 4 pasos importantes para cumplir esta meta. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que daré a los israelitas. Podemos ver en el versículo 1 al 2 que Moisés, siervo de Jehová, ha muerto. Menciona su estatus 2 veces y menciona su muerte 2 veces. Moisés había sido un líder fiel al pueblo de Israel por más de 40 años. Moisés modeló lo que significaba obedecer a Dios. El hecho de que menciona su estatus de siervo y muerte 2 veces impactó al pueblo de Israel. Posiblemente la gente pensó, ¿quién nos guiará hacia la tierra prometida que nuestro líder Moisés ha muerto? Pero Dios responde a sus preocupaciones diciendo las palabras, ahora pues la siguiente instrucción es un imperativo, no una opción al decir, levántate y pase este Jordán. En el tiempo menos esperado, de acuerdo con la sabiduría de los seres humanos, procede justo después de la muerte de Moisés. De su líder hubiera sido fatal. Pero Dios mismo reveló que era el tiempo de cruzar el Jordán y obtener la victoria. El tiempo había llegado porque Dios mismo dice al pueblo de Israel, les doy la tierra en el tiempo presente. Dios ya había prometido la tierra al pueblo de Israel desde el tiempo de Abraham. Esta promesa ya había sido dada cerca de 500 años atrás. Por todos esos años la tierra prometida ya estaba ocupada por los cananeos. Para poder entrar a la tierra prometida requeriría fe, paciencia de la tan anhelada promesa. Dios permitió el sufrimiento de los israelitas en Egipto para que crecieran en número y se establecieran como nación. La relación entre Dios y su pueblo y la demostración acerca de la existencia del Dios verdadero. Los israelitas tuvieron que confiar en el tiempo y el plan de Dios a pesar del sufrimiento y las dificultades que estaban pasando. Imagina la situación de un niño que está esperando su postre con tantas ansias. Recibe la instrucción del padre de esperar, pero el niño decide tomar por adelantado y comerse el caramelo, sin la aprobación del padre. El niño piensa que se está saliendo con la suya y al desobedecer el tiempo. Pero el padre se da cuenta y decide no darle el pastel de chocolate que había planeado dárselo.
Esperar la instrucción y el tiempo del Padre siempre es lo mejor para el bien del Hijo. Como hijos de Dios debemos tener la actitud de esperar. Así como Moisés le dijo a Dios en Éxodo 33:15, si tu presencia no ha de ir con nosotros y conmigo, no nos saques de aquí. Mucha gente no quiere esperar. Vivimos en una generación donde todo se quiere o se quiere obtener como el aquí y el ahora. Mucha gente no quiere esperar. Queremos casarnos rápidamente, aunque las personas no sean cristianas. Queremos ser promovidos en un trabajo, aunque significa que tengamos que mentir o robar. Queremos una buena comida, pero no queremos esperar 20 a 30 minutos. Para obedecer a Dios es necesario esperar el tiempo de Dios. Cuando salimos con una persona tenemos que tomar tiempo para estar seguro que es la persona que Dios tiene para nosotros. Esperar en el tiempo de Dios es el mejor plan para sus hijos. En el versículo 3 al 6 vemos que tenemos que confiar en las promesas de Dios. Tal como prometía Moisés, les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el río Éufrates, tierra de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti, así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré, sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que prometí a sus antepasados. Una vez el tiempo de Dios llega, puede haber miedo e incertidumbre a la hora de actuar, pero Dios es seguro en cumplir sus promesas, salva el futuro y garantiza los resultados. En los versículos 3 al 6 podemos ver que usa varios verbos en tiempo de futuro garantizado. Dios dice, entregaré todo lugar que toquen sus pies. 2. Se extenderá su territorio. 3. Nadie será capaz de enfrentarse. 4. Estaré contigo. 5. No te dejaré ni te abandonaré. 6. Harás que este pueblo herede la tierra. Estas 6 garantías de Dios deben aliviar cualquier temor y duda que Josué tuvo. Estas son promesas que no pueden romperse. Confiar en las promesas de Dios es la base y el sostén para obedecer a Dios que no falla. Recibiendo esta promesa podría parecer imposible por la que iban a enfrentar como los gigantes, los paredes, los ejércitos muy bien entrenados. Pero Dios había dado pruebas de fidelidad a su pueblo. Cuando salieron de Egipto estuvieron acorralados por el Mar Rojo y el ejército de Faraón. Experimentaron el poder de Dios en proveerles la salida y el escape. Dios los liberó en el pasado. Él podría hacerlo nuevamente en el presente para obtener la tierra prometida que están anhelando. Dios ya les había dado suficientes evidencias para que confiaran en sus promesas. Las promesas son un despertar en la vida de su pueblo como un medio que conduce a la obediencia. ¿Ustedes han visto la caricatura de Scooby-Doo? Hay un equipo en el grupo de Scooby-Doo que siempre enfrenta obstáculos y peligros en su trabajo para resolver misterios. Scooby es un perro que enfrenta temores, pero siempre hay una manera como su equipo le anima a que Scooby actúe. Cuando Scooby no quiere obedecer, ellos le prometen un Scooby galletas. Y de esa manera Scooby procede a obedecer. Tienen la plena confianza de que sus compañeros le van a dar la galleta prometida. El pasaje de Josué está lleno de promesas. Promesas mucho más reales y verdaderas que las promesas que le hacen a Scooby. En este pasaje vemos que Dios mismo hace promesas a su pueblo de obtener la tan anhelada tierra prometida. Hoy día confiamos en el mismo Dios que nos ha dado la salvación por medio de Jesucristo. La salvación se hizo posible por medio de su muerte, vida, resurrección y ascensión al cielo. Y ahora nos está garantizando lo que es cielos nuevos y tierra nueva. Estas promesas como pueblo de Dios deben ser un ánimo para nuestra obediencia cristiana. Cuando enfrentamos miedo, temores, situaciones, sufrimientos, debemos recordar que somos pasajeros y nuestro futuro ya está asegurado y garantizado.
En el versículo 7 y 8 es claro que debemos decidir hacerlo. Dice así: solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Después que Dios reveló su carácter por medio de las promesas, Él recuerda a Josué a no estancarse, sino a actuar a base de las promesas. Dios da a Josué 6 promesas del futuro. Y en los versículos 7 al 8, 6 instrucciones para cumplir en los días y años por venir. Para llegar a recibir los beneficios de las promesas, Josué tendría que decidir obedecer en el presente. Vemos 1. Seas fuerte y valiente. 2. Pon cuidado para obedecer. 3. Nunca te apartes de las leyes. 4. Procura que nunca se aparte el libro de la ley de tus labios. 5. Medita en él. 6. Actúes de acuerdo con todo lo que está escrito. Ser fuerte significa sujetarse o adherirse a algo. No es un mandamiento de encontrar fuerza en uno mismo, sino es un mandamiento de aferrarse a la palabra de Dios. Ser valiente significa estar alerta mentalmente, significa no dejar que el miedo o el temor triunfe, sino enfocarse acerca de las verdades dichas por Dios. Ten cuidado por obedecer, significa atesorar, mantener, perseverar y proteger. Nunca te apartes de las leyes, significa no desviarse ni apagarse. Figurativamente, Josué no podía vivir con la escritura cerrada. Nunca se aparte el libro de la ley de tus labios, significa retirarse o cesar. Meditar significa hablar, estudiar, pensar, reflexionar. Josué no tenía una espada en una mano y el libro de la ley en la otra mano, sino que su vida entera tenía que estar tejido en la palabra de Dios. Actuar significa cumplir, actuar, lograr y obedecer. Desde el inicio de la historia, cada ser humano enfrenta la decisión de obedecer y desobedecer. Esto lo vemos en la vida de Adán y Eva, Caín y Abel, lo vemos en la vida de Abraham, Moisés y ahora en la vida de Josué. A diferencia de los personajes anteriores, Josué tiene el libro de la ley para leerlo, meditarlo y obedecerlo. Es exactamente lo que Dios le instruye a Josué a hacer. Josué tiene la opción de elegir el miedo o dejar que sus sentimientos lo controlen como la solución para la vida. Josué podría elegir mantenerse fuera de la tierra prometida para evitar enfrentar a los enemigos, o someterse bajo la instrucción de Dios y así poder cumplir sus propósitos para obtener la tierra prometida. Volviendo a Scooby-Doo, la promesa de sus compañeros no se puede cumplir hasta que él no decida actuar. Lo que está en juego para Josué y para nosotros es más que un Scooby y galletas. Es la eternidad. La decisión que tomamos en nuestro diario vivir sí importan desde una perspectiva eterna. Decidir obedecer es saber lo que se nos llama a hacer. ¿Cuántos tienen cerrado sus Biblias sin tener la actitud de leerla? ¿Cuántos han leído todo el libro de la Biblia para conocer la voluntad de Dios para sus vidas? Si esta es tu situación, ¿cómo vas a conocer, entender los planes y los propósitos de Dios para tu futuro? ¿Cuántos meditan en la Biblia de día y de noche, como le dice Dios a Josué a hacer? Por fin, vemos en los versículos 9 al 11 la importancia de dar pasos que vienen de un corazón sumiso. Ya te he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Entonces Josué dio la siguiente orden a los oficiales del pueblo: vayan por todo el campamento y digan al pueblo que preparen provisiones, porque dentro de 3 días cruzará el río Jordán para tomar posesión de la tierra que Dios el Señor le da como herencia. Dios hace una pregunta retórica a Josué. Él está dando un mandamiento y no una sugerencia. La respuesta de Josué debe ser obedecer con un corazón sumiso y con acciones que van de la mano según las órdenes de Dios. En el versículo 9 vemos un mandamiento de dominar la mente y el corazón. En el versículo 10 y 11 vemos las acciones de Josué en obedecer a Dios.
y en dar instrucciones a los oficiales del pueblo de Israel. En el versículo 11 hay un periodo de tiempo de 3 días para prepararse y obedecer las instrucciones de Dios. Obedecer es la señal de que el cumplimiento de la promesa se está haciendo una realidad. El pueblo de Israel es hora de que actúe porque ya no hay vuelta atrás. Al dar el mandamiento a la gente, Josué no puede haber evitado pensar en su tiempo como espía. Él entró a la tierra prometida como espía. Él experimentó, vio lo que son los gigantes, los muros grandes, ciudades fortificadas, según Números 13, 1 al 3. El llamado de Josué a la gente fue considerado como urgente, porque dentro de 3 días iban a entrar en conflicto y la dificultad había atemorizado a sus antepasados para mantenerlos en el desierto. La misma fe que Josué tuvo cuando fue espía es la misma fe que tenía como líder al mandar a que la gente se prepare para conquistar la tierra prometida. Este paso de fe basado en la obediencia es porque el corazón de Josué estaba sumiso a la voluntad de Dios. El nombre Josué significa Dios es salvación. En el griego se traduce como Jesús, el mismo nombre de Jesús. Entonces, el que iba a liderar el pueblo a conquistar la tierra prometida, compartió su nombre con el Salvador del Nuevo Testamento, quien iba a venir para proveer salvación y caminó en la tierra. Jesús demostró a la perfección su actuar a base de un corazón sumiso a la voluntad de Dios Padre. En el jardín de Getsemaní pidió al Padre que proveyera salvación por otro método, si fuera posible, pero concluyó diciendo: no se haga mi voluntad sino la tuya, según Lucas 22, 42. Como cristianos somos llamados a someternos a la voluntad del Padre tal como Josué y Jesús lo hicieron. ¿Cuántos vemos actuado como si fuéramos suficientes para enfrentar las dificultades de la vida y los problemas en este mundo? ¿Cuántas veces hemos mentido para evitar problemas o para sobresalir y querer tener éxito en la vida? ¿Cuántas veces somos tentados a escuchar la voz del mundo en vez de escuchar la voz de Dios? La realidad es que somos tentados a desviarnos y tomar nuestros propios caminos y hacer nuestros propios planes en vez de someternos a Dios. También somos llamados a no buscar nuestras propias agendas ni mentirnos el uno con el otro, como lo dice Colosenses 3, 9 al 11. No permitamos que el mundo llene nuestra mente y nuestros corazones, sino que debemos ser obedientes y sumisos a lo que Cristo nos instruye ahora en su palabra, de acuerdo a Romanos capítulo 2, versículo 4. En conclusión, ¿cómo vimos el inicio? Ser rey implica mucho más que salirse con la suya. Ser líder cristiano implica someternos a la voluntad y los mandamientos de Dios para que sus propósitos se cumplan en nuestras vidas. Esperamos su tiempo, confiemos en sus promesas, decidimos obedecer y damos pasos que vienen de un corazón sumiso a Él. Tal vez no somos llamados a liderar una nación. No somos llamados a liderar un ejército. No somos llamados a liderar un gran equipo de fútbol. Pero estamos llamados a liderar desde nuestro lugar de contexto en donde Dios nos ha puesto. El liderazgo cristiano debe ser desde un corazón sumiso a la voluntad de Dios y a los mandamientos de Dios en Cristo. Podemos liderar en la vida, en nuestra familia, la escuela, el trabajo, etc. Usemos nuestra posición para responder al llamado de Dios en nuestra vida con obediencia. Y cada vez que tengamos la oportunidad de servir a los demás, estimulemos a otros cristianos a hacer lo mismo.